Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús y queremos enviar este saludo precioso a todos los que nos puedan ver a través de esta predicación el día de hoy. Como siempre te decimos, Jesucristo te ama y el Dios y Padre eterno también, con todo su amor expresado al enviar a Jesús a morir en la cruz del Calvario. Si no tienes a Jesús en tu vida todavía, sencillamente por fe tienes que hacer una oración y declararlo como Dios, Señor y Salvador. En Él está la salvación y la reconciliación. Hoy es la oportunidad de conocer a Dios y tener una nueva experiencia que te lleve a una buena victoria. Te declaramos bendecido y que podamos compartir la palabra de Dios con gozo y con alegría en tu vida, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Hoy yo quiero que vamos a seguir hablando, pero hoy queremos hablar de las bendiciones de un pacto. Amados hermanos, al principio de la servicio, después de la música, usted ve que oramos por nuestros hijos. Y hay algo muy hermoso que Dios me estaba dando a entender en lo que vamos a hablar hoy acerca de las bendiciones y el beneficio de lo que son los pactos. Decíamos la vez pasada, qué bueno que Dios, amados hermanos, se dignó, por así decirlo, por amor de su nombre, de hacer pactos con nosotros. Si Dios no hubiera hecho pactos con nosotros, me refiero con el hombre, sobre todo con algunos personajes que hemos hablado en el antiguo pacto, como Noé, Abraham y David, y el nuevo pacto, sobre todo en Jesús, ¿qué hubiera sido de la humanidad? Estuviéramos totalmente perdidos. Pero gloria a Dios que Dios nos ha dejado un legado y una herencia muy clara de las grandes bendiciones que podemos recibir y de las cuales podemos participar en ese legado de pactos y en el ejemplo que podemos ver de cómo Dios trabaja, de cómo Dios abre su corazón de una buena manera y con un gran deseo de participar para hacerle bien a la humanidad. Lo único que puede resistir para que Dios no se manifieste a la vida de un ser humano en amor, en gracia, en misericordia, es que el ser humano por su pecado esté endurecido y no quiera obtener nada de Dios. Pero qué bueno que Dios, a pesar de que nosotros hemos sido malos y la humanidad sigue siendo mala y endurecida y engañada por el pecado, Dios sigue insistiendo en abrir su corazón para darle oportunidad a la misma humanidad. Pero a nosotros, a los cuales ya el Señor nos llamó y ahora por su gracia hemos sido salvos y estamos aquí, debemos de reconocer, amados hermanos, que Dios es grande. Amén. Y que en esa grandeza de su misericordia y de su bondad nos ha dado la gran oportunidad de conocer cómo es que Dios trabaja para el bien de nosotros. Decía, amados hermanos, la necesidad que tenemos de abrirnos como personas adultas y pensar qué estamos haciendo nosotros por nuestras generaciones. La palabra de Dios declara que son los padres los que heredan a los hijos, no los hijos a los padres. Y algunas veces podemos ver que hay mucha gente que hereda de padres, pero lastimosamente la herencia solamente abarca cosas materiales. Quizás una buena calidad de vida porque su padre le dio buen estudio a un hijo o a una hija. Tuvo la oportunidad económica de mandarlo a la universidad y que se graduara él o ella y hacer grandes logros. Y eso no está malo, eso es bueno. Eso es parte de una bendición. Pero lastimosamente los logros, las metas, la profesión, lo que sea, la fama, la fortuna, lo material, no nos lleva a una vida victoriosa de reconciliación con Dios. No nos da vida eterna. ¿De qué le sirve a los hijos que un padre terrenal le deje grandes herencias de posesiones de tierra? Hay muchos que se han matado después de esa herencia, porque uno o dos hijos por ahí
quieren todo acaparar todo el terreno, las casas, y hermano, se arma la gorda. ¿Cierto o no cierto? ¿Cuánta gente, amados hermanos, ha mandado a matar a sus propios padres antes de morir porque hace por herencia? Causa del pecado, causa de lo que el diablo puede hacer al encontrar un lugar en un corazón ambicioso, lleno de avaricia, de codicia. Y eso es terrible. Sin embargo, hay gente que ha sido heredada y quizás con principios y valores y no han peleado por la herencia y equitativamente pues han recibido su parte y se han gozado. Pero aún así, eso no nos prepara para el día de mañana delante del Señor. ¿Qué es lo que vale la pena como una verdadera herencia? Dígale a su hermano, sino solamente el conocimiento y el temor del Dios vivo, una fe verdadera, un amor verdadero, principios y valores que puedan ver en nuestras vidas, nuestros hijos y las generaciones que tanto necesitan de Dios. Podemos dejarle materialmente hablando millones, casas, fortunas, dinero, carro, fama, poder, política, lo que sea. Pero ¿de qué sirve todo eso? Como dice la palabra, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y al final de su vida perder su alma? ¿De qué le sirve? Job decía una de las grandes cosas, y Job no era pobre, era un hombre próspero, temeroso de Dios, pero él dijo una gran verdad: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. ¿A dónde? A la tumba. Nada me traje a este mundo, nada nos vamos a llevar. Amados hermanos, lo que vamos a ver hoy a mí me encanta, porque si hay algo digno de imitar es ver lo que había en el corazón de este hombre que fue el segundo rey de Israel, pero que Dios le coronó dándole un gran nombre. David tuvo fortunas. David, ¿qué fue lo que David no tuvo? ¿Qué fue lo que no tuvo David? De todo, pero lo obtuvo mediante la misericordia y la gracia en la voluntad de Dios. Pues Dios lo escogió y su corazón desde temprana edad le respondió a Dios. Y se convirtió en el ungido del Señor. Hablamos la vez pasada del pacto con Noé, del pacto con Abraham, pero estoy tratando de traerle un mensaje muy lindo del corazón de David cuando Dios hizo un pacto con este joven. Y me encanta porque aquí hay que aprender, hermano. Hágase la pregunta: ¿qué estoy verdaderamente haciendo para darle una herencia que verdaderamente merezcan mis generaciones? Que cuando yo parta de este mundo o el Señor venga, saber que esa herencia lo va a proteger, que esa herencia le va a proveer todo. Y no estamos hablando, amados hermanos, de una herencia material en primer lugar, estamos hablando de una herencia espiritual. Amén. Oh, gloria. Ya no tengo necesidad de repetir de qué le sirve a usted y a mí ganar todo y heredar cualquier cosa, pero no tener a Cristo. ¿De qué sirve? Pero en el caso de David es algo particular, porque este hombre llegó a ser rey de Israel, pero con unas grandes cualidades, donde Dios encontró un lugar muy especial en el corazón de David, a tal grado que fue ungido, y como ungido, lleno del Espíritu Santo en aquel tiempo, le respondió a Dios. Y aunque David cometió graves errores en sus metidas de andar, en sus pecados, en sus errores, él tenía una característica: nunca le echaba la culpa a los demás, reconocía su propio error y se postraba delante de Dios y le pedía perdón a Dios, y Dios trataba con él. En esa gracia y misericordia David vivió. Pudo haber sido matado por Dios en cuanto a la ley, pero ese hombre sabía cómo ubicarse y meterse en la presencia de su Dios. Ya siendo viejo, entendemos, y lo que vamos a leer es que había un anhelo muy grande,
Pero ¿qué es lo que impulsaba ese anhelo tan grande en el corazón de David? ¿Qué es? ¿Qué es lo que lo puede impulsar a usted y a mí a hacer grandes cosas? ¿Qué es? Sino un deseo, un anhelo, una pasión y sobre todo que venga de Dios. Porque es causada por una relación íntima, personal con Dios. O sea que para obtener una verdadera herencia, un padre o una madre debe de tener un corazón muy apasionado por Dios. No estamos hablando de los que andan con la mente y el corazón desventurados por ahí pensando en lo material, pensando en el mundo. No, estamos hablando de un corazón apasionado por Cristo. Dejándose tratar por Dios. Entender que nuestra vida, nos guste o no nos guste, depende no de nosotros, depende de Dios. Y su palabra está ahí como un legado. Dos cosas, o la atendemos o la rechazamos. Al atenderla, estamos valorando a Dios. Al desatenderla, estamos menospreciando al Señor. David tenía un deseo y era el hacerle casa a Dios. Y él no quería morirse sin dejar que el arca de Dios estuviera en una casa, porque toda la vida había estado en cortinas, en una tienda de campaña, por así decirlo. Pero su anhelo es que ese cofre estuviera en un edificio muy lindo, bien hecho. Él mismo como rey se sentía incómodo porque la casa donde él vivía como rey y como humano era mejor que la tienda donde estaba el arca. Y él anhelaba que el arca, a donde estaba la presencia, y yo lo sabía muy bien, que tuviera una casa. Lo bueno de esto es que como Dios conoce el corazón de David, Dios le acepta el deseo que él tiene de hacerle la casa. Y manda al profeta Natán y le dice: quiero que vayas a David y le digas que yo conozco su corazón y sé de dónde lo he sacado y todo lo que he hecho con él. Y le vas a decir que yo acepto el deseo y la iniciativa que él tiene de hacerme casa. Yo lo acepto, lo quiero. Pero la casa no me la va a hacer él, porque él ha derramado mucha sangre. Pero sí me la va a hacer su hijo, que va a quedar en reposición de él. Diga conmigo: herencia. Amados hermanos, espiritualmente, cada papá y cada mamá, Dios lo quiere ver como un rey. Tu casa y tu hogar, míralo como un palacio donde hay un rey y una reina y hay príncipes. Si no lo miras así, te falta mucho para conocer a Dios entonces. Diga a su hermano: hay que madurar. Hay que ver nuestra familia, nuestro hogar como un palacio, porque así lo mira Dios. ¿Qué dejaremos en el trono? ¿A quién lo dejaremos? ¿A nuestros hijos? ¿Con principios y con valores? ¿Lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer. Y no necesariamente tiene que ser un trono de un rey físicamente hablando, pero espiritualmente sí se puede. Amén. Diga conmigo: herencia espiritual. Dios cumple su propósito con David, pero sigue y continúa con su hijo Salomón. ¿Cómo es que es beneficiado un hijo? Hermano, si nosotros como la generación madura no le damos lugar correctamente a Dios, la pregunta: ¿serán beneficiados nuestras generaciones del presente y en el futuro? Diga conmigo: no. Pero si nosotros como personas adultas, ya conociendo a Dios, y si conocemos su palabra y todo lo que nos ha legado, entonces podemos tener nuestro corazón preparado. No solamente para cuando nos llegue el día. Hay veces que nos ponemos a reír ahí con mi esposa, con mis hijos. Y mi hija me está diciendo, porque como ¿a cuántos han recibido propaganda de anuncios para ahí de que se prepare para el día? Sí.
¿No le ha llegado propaganda a ustedes de verdad de que le ofrecen el servicio, verdad, para que compre su pedacito de tierra? Bueno, algunos ofrecen el pedacito de tierra, otros es para que lo quemen y ahí no necesitan ni tierra, no queda un poquito de ceniza. Pero la propaganda le llega. Puede ser de que lo asuste a uno o sea realista a uno, de que realmente hay que preparar ese terrenito. En un programa en Honduras decía, es el último lote que hay que preparar. Bueno, no sería el último, que hay que meterle en la cuenta de la compra de los lotes. ¿Cuál lote? ¿El de debajo de la casa? No, el donde nos van a sembrar, si es que hay chance. Y yo creo que sí, porque podemos morir con honra. Pero amados hermanos, yo creo que no es tanto si preparamos o no el lugar, y creo que es bueno prepararlo, sino que lo mejor es que el día en que nos llegue ese día, podamos morir en completa paz, porque nuestra vida ha estado en orden con Dios. Pero ¿cómo podemos irnos en paz si no estamos dejando un verdadero legado espiritual que prepare y guarde el corazón de nuestros hijos? ¿Sabe que hay mucha gente que le ha costado hasta morir físicamente? Porque en vez de tener un corazón lleno de gozo, de paz y de libertad con Cristo y una vida ordenada con el Señor, lo que tienen son grandes problemas. Falta de perdón con su hija, con su hijo, con la suegra, con el gato, con el perro. Su corazón está hecho problema. No se puede ni morir. ¿Y sabe por qué no se puede morir? Porque todavía Dios es tan grande en misericordia que quiere que se arrepienta en ese momento. Pastor, y entonces le aseguro que hay gente que tiene lucha hasta para morirse físicamente. Y gloria a Dios que la tiene, porque en esa lucha, al no poderse morir, es que Dios está diciendo, oye, vamos, confiésame, arréglatelas conmigo. Yo he tenido experiencia, hermano, donde he visto personas que nunca han confesado a Jesús como Señor y Salvador, hasta en el último momento, en cuanto ya están en las últimas, gloria a Dios. Yo he tenido esa experiencia, y donde gracias a Dios se han abierto para confesar a Jesús y ser salvo, pero hay otras que no. El problema es morirse uno y no saber ni entender en nuestro corazón que Dios cumplió su propósito en nuestras vidas y a través de ellas, y que en ese propósito personal Dios no solamente nos abarcó a nosotros, sino que está abarcando ¿qué cosa? Nuestras generaciones. Amén. Y eso es lo más lindo que hay. Den ese aplauso al Señor, porque amados hermanos, Dios nos quiere enseñar. Bromeamos algunas veces, pero son cosas reales. Tenemos que estar preparados para el día de la muerte. Pero la pregunta no solamente es ¿cómo nos vamos a morir? No, ni en eso quizás pensemos. Dios sabe cómo vamos a morir. Y será Él el que nos prepare para poder aguantar ese momento tan terrible, ¿sí o no? Porque, hermano, yo he estado a punto de estar ahí y me he sentido muy mal. Y déjeme decirle, solamente el Señor lo puede preparar para partir en paz. Amén. Sí. Bienaventurada y es apreciada la muerte de sus santos, dice el Señor. De sus santos. Ahora la pregunta es, ¿qué podemos hacer para morirnos en paz? Y saber de que nos fuimos en paz porque dejamos un legado para nuestras generaciones que los va a guardar para el futuro. Preguntémonos eso. Porque la cuestión no solamente es en pensar en nosotros mismos, de cómo nos vamos a morir. No, tenemos que pensar en nuestro retiro, en nosotros mismos, cómo nos vamos a morir. Pero ¿qué es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos espiritualmente hablando? ¿Podemos hacer mucho? Diga conmigo, sí podemos hacer mucho, pastor. Si nos entregamos al Señor. Amén, amados. Amén. Leemos ahí en primer lugar Salmo 89, versículo 1 al 4 y después del 26 al 37. Y este es alguien que se llama Etán Esraíta, que está recordando esto, porque los salmos no todos son de David, algunos otros salmistas también. Pero aquí este personaje está diciendo algo y recordando el pacto que Dios hizo con David. Y es un recuerdo y es algo muy importante. Note que dice algo aquí el salmista.
Dice, las misericordias del Señor cantaré. ¿De qué manera? Perpetuamente. Pero hay algo muy importante. Dice, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. ¿Quién puede participar en esto? Usted puede pensar en que hay una herencia ahí. No solamente es una vivencia espiritual de alguien que lo está diciendo, sino de alguien que está diciendo, sobre todo en la segunda parte, aunque diga en el primer lugar, la misericordia del Señor, cantaré. O sea, en canto también voy a recordar esas misericordias. Porque se puede cantar, se puede predicar, se puede vivir las misericordias, de eso dependemos. Pero en la segunda parte hay algo muy importante. Dice, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Hágase la pregunta, ¿qué edad tenemos ahorita los que estamos un poquito más? No le voy a decir viejitos, no, avanzados en edad. Avanzados. ¿Qué edad tenemos? Usted la sabe, el Señor la sabe. ¿Ha sido fiel el Señor con usted? Conmigo. Ha sido muy fiel. Y le aseguro que va a seguir siendo fiel. No porque le doble el brazo, sino porque he aprendido a conocerlo. Él es fiel. Y ha sido fiel desde antaño. Ha sido fiel a mi mamá, ha sido fiel a mi familia, y me ha sido fiel a mí y va a ser fiel en mis generaciones. Pero eso depende de mi responsabilidad como padre de Jorito y de Eni también. Y de cómo mi corazón le corresponde a mi Dios. Tiene que ver esto también con las misericordias del Señor para cantarlas, para confesarlas, para atestiguar de ellas. Todos los días debemos de hablar de las misericordias de Dios porque nos debemos a eso. Pero cuando nuestros niños están creciendo hay que decirle y hay que abrir nuestra boca. Hijo, date cuenta que conmigo, con tu abuelo, con tu tatarabuelo, Dios ha sido fiel y es el mismo Dios. Lo va a seguir siendo contigo. Amén. Pastores, que está niño, está adolescente y no lo entiende nada. Usted tiene que abrir su boca y aunque no lo entiendan sus niños, sus adolescentes, usted tiene que decirle, hijo, date cuenta que Dios es bueno. Amén. Dios es fiel. Ay, papá y mamá, ¿y quién ha visto a Dios? Espérate un momento, ¿tú has visto el aire y el oxígeno? La electricidad, que si no entra por los cables esa luz no estuviera ahí. Y al pelar el cablecito que tenga protegido con ahí con un tape o con un lo que sea, nylon. Pero cuidado porque no es mira la electricidad, pero tóquelo para ver si hay o no hay. Más real que la electricidad y que el oxígeno, sin lo cual no podemos vivir en esta tierra, es Dios. Amén, amén. Él hizo los cielos y la tierra. Y aunque nuestra generación esté pequeña y no entienda muchas cosas, nuestra boca se tiene que abrir para confesar las misericordias de Dios. Amén. Y la fidelidad de Dios, que sea de generación en generación. Amén, amén. Nosotros hablamos con nuestros hijos ya preparándonos hacia el futuro para retirarnos y pensamos en solar, algún terreno y alguna cajita, y le estamos orando hasta el Señor, hasta el lugar y el país donde nos permite el Señor para retirarnos, porque ahora hay que orar por todo. Amén. O si es aquí, que el Señor lo confirme, o si es en Latinoamérica, o volver a nuestro país, pero que el Señor lo confirme. Lo que queremos es estar seguros a donde Dios nos lleve y nos tenga. Amén. En nuestros últimos días. Pero la verdadera herencia, nosotros lo decimos a ellos, no es tanto una casa, gloria a Dios por la casa, el terreno o por lo que Dios nos dé, hay que disfrutarlo y pensando en que va a quedar como un patrimonio también y una herencia por eso, pero lo principal es lo espiritual. Amén. Amén. Sigamos leyendo porque esto es bastante largo. Porque dije, para siempre será edificada misericordia en los cielos y en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto, note, hice pacto con mi escogido y juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. ¿Hay algo muy especial aquí? ¿Hay algo muy especial? En el versículo 3, vuélvame al 3 y al 4. Dice,
hice mi pacto ¿con quién? Note, aquí es Dios que está hablando, con mi escogido. Pero hay algo muy importante. Ese juramento se refiere a un pacto. Dice, juré a David mi siervo diciendo. Dios es el que le está diciendo esto a David a través de un pacto. Le dice, para siempre confirmaré tu descendencia. ¿A cuánto le gustaría entender por revelación de que Dios va a confirmar tu descendencia después de tu partida? Amén. Levante la mano y diga, pastor, amén, aquí estoy para eso. Para aprender qué es lo que debo de hacer y vivir confiado y morir confiado que Dios se va a encargar de mi descendencia. Si le soy fiel en la tierra, en lo poco Dios será grande y fiel después que parte de esta tierra. Este hombre estaba diciendo para siempre, porque Dios estaba recordando que Dios le había dicho, para siempre confirmaré, ¿qué cosa? La descendencia de ¿quién? De David. ¿Lo hizo el Señor? Claro que sí lo hizo. Cristo mismo viene de la descendencia de David. Y en Cristo se perpetúa el nombre de David. Por eso le decían hasta hijo de David al Señor. Y dice, y edificaré tu trono por todas las generaciones. El 26 al 37. Él me clamará, el Señor sigue diciendo de David en el pacto, mi padre eres tú, porque David así trataba a Dios, como un padre. Imagina que le decía papito lindo, lo que sea, se tiraba delante de la presencia de él, adoraba al Señor, le cantaba, ¿qué es lo que David no hacía? Dice, mi Dios, la roca de mi salvación. Leemos seguido. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes en la tierra. ¿Fue David el mejor y más excelso rey de la tierra en Israel? Sí, aunque Salomón tuvo su gloria y todo, al final le falló al Señor. Pero David se mantuvo fiel y firme. Para siempre le conservaré, ¿qué cosa? Mi misericordia, y miren qué lindo, y mi pacto será firme con él. Amados hermanos, ¿qué herencia mejor le podemos dar a nuestros hijos? Sino el saber de que nosotros, nuestro corazón, le esté correspondiendo al corazón de Dios y a su palabra. Y nos mantengamos firmes y confiados en el Señor. Y que Él, así como está tratando con nosotros, va a seguir tratando con los nuestros. Simplemente mantengámonos fiel y correspondámosle al Señor y a su palabra. Dejémonos tratar por el Señor. Pero pensemos en nuestras generaciones. Amén, amados. ¿Estamos entendiendo? Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, note, y si profanaran mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, note esto, entonces habrá algo, castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Pero hay algo muy importante, note esto, más no quitaré de él mi misericordia ni falsearé mi verdad. Aquí hay algo muy importante. Pastor, y si yo le soy fiel a Dios aquí y trato de ser ejemplo y testimonio para mis hijos, es lo mejor que podemos hacer con la ayuda del Señor. Pero hay algo que quiero decirle claro, que habrá momentos, sobre todo cuando los hijos crecen y se vuelven adultos e independientes, que ellos podrán tomar sus propias decisiones y son responsables de esos actos. Ahora por eso, antes de morir nosotros y antes de que mientras el Señor nos dé vida y los tengamos niños y sean adolescentes, o si ya nos separaron y son adultos, ¿sabe lo que podemos hacer? Es seguir clamando por ellos, orando para que Dios los alcance. Es Dios que los va a alcanzar como nos alcanzó a nosotros. Es Dios el único que se puede meter en lo más recóndito del corazón de cada ser humano. Si se metió en tu corazón como papá y mamá, ¿cuántos saben que Dios puede hacer también meterse en el corazón de nuestros hijos hacia el futuro? Lo va a hacer. Depende de cómo le correspondamos nosotros a Él. Pero aquí dice, mas no quitaré de Él mi misericordia. ¿Sabe que Dios es grande en misericordia? Amén. ¿Cuántos oran al Señor? Señor, como has tenido misericordia de mí, por favor, ten misericordia de mi hijo. Amén. Ten misericordia de mi hermano. Amén. Ten misericordia de mi mamá, de la suegra. Ten misericordia del suegro. Ten misericordia. Porque es lo único, amados hermanos, que nos ha alcanzado para bien y salvación. Por las misericordias del Señor. Y esto estaba en el pacto. No es que David se las pidió. Dios se las dijo que se las iba a dar. Aunque tus generaciones le dicen, me fallaran y no cuidaran mi pacto y se fueran
del pacto y no lo cumplieran y me fallaran y pecaran, aún así, dice, no quitaré la misericordia de ellos y no voy a faltar a mi verdad, no la voy a faltar, porque Dios ha jurado ya. Amén. No jura por hombres, eso le enseñamos, jura por sí mismo. Así es. Y por causa de jurar por su propio nombre, Él se ve comprometido a cumplir lo que Él ha dicho. Amén. Pastor, mi hijo está en rebelión, sigue orando por tu hijo. Pastor, mi hijo tiene problemas, siga orando por su hijo. Amén. Sigue intercediendo. Pero muéstrese ejemplo y testimonio en su conducta en la casa y en cualquier parte. Amén, amén. Porque eso no es responsabilidad número uno delante de su hijo, no, esa es responsabilidad número uno delante de su Dios. Pero trae efecto de consecuencia sobre nuestras generaciones. Si le somos fieles a Dios, algo Dios va a hacer. Él se va a encargar de nuestras generaciones. Amén. Lo que nosotros no podemos hacer, es posible, Él lo puede hacer. Amén. No sé si está entendiendo o no. ¿Hay responsabilidad para dar herencia a nuestros hijos? ¿Le podemos dejar herencia? Sí podemos dejar herencia a nuestros hijos. David solamente anheló una sola cosa: hacerle casa al arca del pacto. Él sabía que ahí la presencia de Dios, el Shekinah de Dios, bajaba. Y Dios le correspondió, aunque él no se la hizo, pero eso le vino a causar un efecto a sus generaciones. Y aunque fue Salomón el que se la hizo, pero David murió en paz y tranquilo. Pero el efecto de su pacto abarcó a Salomón. Y aunque hubo problemas con Salomón, Dios de todas maneras no le falló a David, porque Dios es fiel. Amén. Terminemos hasta el 37, creo que. Mas no quitaré mi misericordia ni falsearé mi verdad. 34. Note esto: no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. A mí me encanta esto. Yo no sé si ustedes lo están entendiendo al leer. Estas no son palabras de hombre, hermano. Estas son palabras que salieron del mismo Dios viviente en el pacto con David. Mire qué lindo: no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Aleluya. Estaremos confiados en lo que Dios ha hecho por ti y por mí, en Cristo Jesús, en su palabra. Vamos, hermanos, hoy más que nunca tenemos que escudriñar la palabra y decirle: Espíritu Santo, revélame este libro precioso, que me pueda ver reflejado en ese conocimiento y que mi corazón sea abierto para entender tu palabra santa. Yo admiro, amados hermanos, muchas sectas y religiones, de cómo se apegan. Le doy el ejemplo de los musulmanes. Usted ve la actitud de un musulmán, no se sale de eso, pa. Lo que él aprende y le enseñan de acuerdo al libro sagrado de Dios. Mi hermano, esa gente es tan apegada. Vamos a ir radical. Nosotros deberíamos ser radicales más que ellos. Ante el Dios verdadero, aquel que ha tenido misericordia de nosotros. Y ellos, aunque lo hagan en ignorancia, pero son fieles, hermano. Y en eso hay que aprender mucho, porque cuando llega la hora de presentarse, ellos saben hacia dónde queda la Meca. En cualquier hora que sea, donde quiera que estén, ellos se postran y están ahí rezando lo que ellos tengan que hacer. Fidelidad, aunque en ignorancia, pero están ahí apegados a lo que le han enseñado. La pregunta es: ¿nosotros correspondemos a lo que nos enseña Dios? Amén. Tenemos gran responsabilidad. ¿Queremos ver un fruto verdadero en nuestros hijos? Entonces correspondémosle a Dios y a su palabra. Su palabra es santa como Él es santo. Su palabra es clara como Él es claro. Su palabra nos advierte como Él nos advierte. Ahí está todo lo que Él ha expuesto y ha hecho en Cristo. Pero nosotros tenemos que actuar en fe y decirle: Espíritu Santo, revélame esta palabra para vivir conforme a ella. Y cuando llegue el tiempo de mi partida, saber de que muero confiadamente, porque estoy dando una herencia a mis hijos. Amén. Y a mis generaciones. Y sé, Señor, que puedo morir en paz, porque tú vas a continuar con ellos. Amén. Como lo hiciste conmigo, vas a seguir con ellos. Amén.
No hay mejor cosa que morir en paz así de esa manera, hermano. ¿Estamos entendiendo? Una vez, versículo 35, una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Esas son palabras mayores. ¿Se cumplieron en David? Se cumplieron en David, hermano, y en sus generaciones. Y nos abarcaron a nosotros, porque nosotros por la fe somos descendencia prácticamente de David también. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Aleluya. Lo que Dios dice, lo cumple. Así es, amén. Y esa es la mejor herencia que podemos dar. Por eso estamos hablando de las bendiciones de un pacto. Salmo 143, 1 y 2 y 8 al 11. Aquí hay algo muy importante que David ora y lo hace basado en algo porque él sabía que Dios había hecho un pacto. Y como Dios le había dicho algo en el pacto, él podía confiadamente orar a Dios que Dios se lo iba a conceder. En el Salmo 143 David está pasando un momento difícil. Y entonces él le dice: oh Señor, oye mi oración. ¿Cuántos han doblado su rodilla o en su cama quizás no se puedan ni levantar y su cuerpo está afectado, lo que sea, o está pasando por depresión o cualquier problema, pero usted abre su boca porque todavía la puede abrir? Porque su corazón está creyendo y el Espíritu Santo le trae al recuerdo la palabra y usted puede decir: oye, oh Dios, mi oración. Mira mi corazón que clama desde esta cama, desde este lugar. Mira, Señor, lo que me está pasando. Tú conoces mi corazón y yo conozco tu palabra. Respóndeme, Señor Dios mío. ¿Usted ora así o no ora así? Hermano, si usted conoce a Dios, usted puede orar. Si usted no conoce a Dios, usted no puede orar entonces. Pero si conoce a Dios, puede orar. Porque en su palabra y en el conocimiento obtenemos las características de Él. Sus atributos, la grandeza, lo poderoso, la fidelidad, la misericordia. Todo lo encontramos declarado en su palabra. Entonces, sí podemos orar si entendemos y reconocemos esas cosas por fe. Amén. Eso es lo que nos enseña a tener siempre una palabra y un corazón que le crea a Dios. Y nuestra boca siempre estará dispuesta para abrirse confiadamente, porque tenemos fe en ese conocimiento hacia Dios por su palabra. Oh Señor, oye mi oración, escucha mis ruegos. Pero aquí hay algo que le dice: respóndeme. Note que no le está diciendo por tus misericordias. Esta vez David dice: respóndeme por tu verdad y por tu justicia. Porque él está diciendo que le responde la oración de esa manera, por dos cosas: por verdad y justicia. ¿Sabe por qué? Porque Dios había hecho un pacto con él y sabía que verdaderamente le iba a responder y le iba a sacar de su necesidad que estaba pasando. ¿Cuántos hemos o estamos aprendiendo a clamar a Dios cada día? Por nosotros mismos y por nuestras generaciones. Amén. Pastor, ¿podemos hacer algo? Si usted conoce o aprende a conocer a su Dios, usted va a aprender a hablar con Él. Va a aprender a pedirle y le aseguro que Dios es fiel. Dios responde. Dios no es como los hombres. Dios es Dios y Él es fiel. Amén. Dice: no entres en juicio con tu siervo, le está pidiendo, porque, amados hermanos, ¿quién puede ganarle a Dios en un juicio? En una corte. Si Él es el juez de los jueces. Porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. ¿Sabe cuál es el problema de muchos papás y de muchos seres humanos adultos? Que todavía les ha costado madurar, porque no conocen que en su corazón hay orgullo todavía. Reconocer nuestras fallas, reconocer nuestras debilidades delante de Dios, delante de nuestros hijos como padres muchas veces, y reconocer nuestros errores cuesta mucho, porque hay que tener un corazón doblegado y humillado. Pregunta: ¿pero quién se puede justificar delante de Dios si Dios todo lo conoce? Me encanta porque le dicen: no entres en juicio con tu siervo, no te voy a aguantar. Pero hay algo que le dice: porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Hazme oír por la mañana, ¿qué cosa? Aleluya. Tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde andes, porque a ti he elevado mi alma. ¿Qué clase de oración, hermano?
Denle ese aplauso al Señor. Cosas en esto. Esta es revelación. Aprenda estas cosas maravillosas. Pastor, yo las puedo usar. Son suyas. Por la fe. No se deje engañar del diablo. Son suyas, son mías. Este hombre sabía de hablarle y de orar a Dios. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Y algo muy importante que debemos de pedirle nosotros los padres para darle una verdadera herencia a nuestros hijos es esto: miren, hazme saber el camino por donde ande. ¿Para qué? Para que mis hijos me vean que te agrado a ti, que tú me estás guiando, que tú me estás dirigiendo, que tú te estás revelando y estás tratando que ellos vean en mí. ¿Cree usted que los hijos nos ven a nosotros? Si realmente le correspondemos a Dios o no. Hermano, tenemos una generación muy astuta, muy, yo no digo inteligente, sino que es que hay muchas cosas ahora en la tecnología, muchas cosas que mira, hermano, la mente puede estar abierta para muchas cosas que nosotros podemos quedar atrasados. Pero hay que entenderlos. Si nos abrimos a Dios, ellos seguramente nos van a ver. Algunas veces parece que los hijos no nos ven a nosotros. Los hijos nos ven, nos enjuician, nos prejuician, lo que sea. Sea bueno o sea malo, le aseguro que los primeros testigos o críticos o jueces o abogados o lo que sea son nuestras familias. Y sobre todo los hijos. Pastor, y su hijo y su hija lo ha criticado alguna vez. Chacho, nos hemos sentado en una mesa cuadrada en vez de redonda y ahí hemos sacado los trapitos al sol. Y cuando ellos tienen, con todo respeto, me han dicho papi o mami, esto y esto, creo que es así, y lo llevamos a la mesa de conversación. Quitamos el iPad, quitamos la televisión, quitamos todo y nuestra boca se abre para tratar el asunto, para aliviar nuestros corazones y vivir con respeto en familia. Amén. Pastor, y sus hijos lo critican irrespetuosamente. No, es bueno que un hijo le diga algo, una opinión, una idea, una crítica al papá. Y el papá tiene que tener un corazón tan maduro para reconocer su falla, su error y reconocer: hijo, gracias por decirme la verdad. Y hay que aceptarlo. Es mejor que se lo diga el hijo y no el vecino o el compañero de trabajo. Yo creo que es más honroso que lo diga la familia, ¿verdad que sí? Es más honroso que la esposa le diga: mira viejo, te estás portando de esta manera, o fulana de tal, mira mi amor, lo que sea. ¿Verdad que es mejor entre familia? Y no que los del mundo lo sepan. Sabiduría. Pero nos debemos a Dios, mis amados. Amén. Y esto me encanta: hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Señor, en ti me refugio. ¿Hasta dónde lo tenemos, Pacorito? Hasta el 11, ¿verdad? Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y el 11. ¿Hasta el último? Muy bien. Gloria a Dios. Vamos a segundo libro de Crónicas 6, 12 al 17. Y voy a resumirlo luego con el Salmo 25 rápido. Note algo aquí. Le respondió Dios a la actitud y el corazón de comunión que tenía David, el Señor. Sí. ¿Fue fiel el Señor hacia David? Amén. Sin lugar a dudas, 100%. David fue 100% fiel al Señor. Le falló en algunos casos. Pero ¿qué fue lo que sostuvo la vida y el corazón de David en paz y en gozo hasta el final para dejar una buena herencia? ¿Sabe qué? La entrega de su corazón, la humildad y sencillez de reconocer sus fallas y sus errores y de saber de que él dependía 100% de Dios, no de él. Que él no era perfecto, que él era débil, pero que se debía a la misericordia y al amor de Dios. Y sabía tratar con Dios y Dios con él. Entonces, hay algo muy importante. El efecto de lo que David deseaba en su corazón como herencia espiritual, pues Dios le corresponde. El templo es fabricado, no lo hace David, pero sí lo hace Salomón.
Y cuando terminan de hacer el templo y dedicarlo, eso tuvieron un fiestón, pero fiestón de verdad, hermano. Me admiro yo porque dice que cuando lo dedicaron ahí, estaba todo el pueblo de Dios, la asamblea de Israel, para dedicar la casa al Señor y cumplir de esa manera, ¿qué cosa? La petición y el deseo de David, que ya no estaba, pero que Dios lo estaba cumpliendo. Y dedicaron la casa y Dios respondió con fuego, consumió sacrificios, y el lugar adentro del templo se llenó de una nube que representaba, ¿qué cosa? La presencia y la gloria de Dios, y nadie podía hacer nada. ¿Sabe por qué? Porque el lugar estaba lleno de esa nube, nadie se podía mover, todo el mundo estaba tranquilito. Dios estaba ahí respondiendo a la petición y al deseo del corazón de David, y ahora su hijo lo estaba viviendo. ¿A cuánto le gustaría saber de que usted se fue de esta vida y yo me fui de esta vida, pero la gloria del Señor está rodeando mis generaciones? Y que no darán un paso sin que la gloria de Dios los dirija, porque hubo algo y un efecto de la herencia que hubo en mi corazón. Hay que amar a Dios, amados hermanos. Entre más lo amamos, mejor herencia podemos dejar a nuestros hijos, porque Dios obrará en misericordia para con ellos. Salomón se gozó con toda la asamblea de Israel al dedicar el templo. Fue fiestón tremendo, Dios correspondió. ¿Sabe? Yo estaba leyendo ahí que dice 22,000 bueyes en sacrificio. Pastor, no se equivocó. 22,000 bueyes. ¿En cuánto tiempo cree usted que se lleva para sacrificar 22,000 bueyes? Y 123,000 ovejas. Y Dios respondió. Amén. Me imagino, Señor mío, cuántas haciendas, cuántos animales. Parece exagerado, pero se lo dedicaron, hermano. Si la palabra lo dice, es que los animales, esa cantidad fue de verdad. Amén. Tenían todo eso, pero si la bendición de Dios era Dios, la prosperidad de Dios, la de David y de Salomón, era de Dios. ¿Por qué no dedicarle entonces, si esos animales le pertenecían a Dios, Dios se lo había dado? ¿Por qué no dedicárselo a Él? Y se lo dedicaron. Pero hay algo muy importante. En esa escena, mire lo que leemos. Después, cuando está dedicándose y Salomón reconoce lo que Dios había hecho con él y con su padre, dice algo. Se puso luego Salomón delante del altar de ¿quién? En presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos. Amados hermanos, qué lástima que muchas veces ni siquiera eso hemos aprendido nosotros a corresponderle a Dios. Nos cuesta levantar nuestras manos. Pastor, pero es que estoy lleno de dolor y cansado, ni siquiera la ceja la puedo. No, hermano, hay momentos en que usted tiene que decirle, alma mía, muévete, porque el cuerpo tiene que obedecer. Hay que levantar la mano, sienta o no sienta, yo voy a levantar mis manos y voy a abrir mi boca para declarar la grandeza de mi Dios. No es por sentimientos, es por fe. Pero él dice que se levantó delante de la presencia en el altar del Señor y de toda la congregación y extendió sus manos hacia el cielo. Dice, porque Salomón había hecho un estrado, o sea, donde ponerse en ese momento de dedicación del templo. De bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos. Y lo había puesto en medio del atrio, o sea, del atrio donde estaba el edificio construido, antes de entrar al lugar santo. Y se puso sobre él. Se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo, pero aquí quiero recalcar algo. ¿Cuántas veces te han visto tus hijos arrodillarte delante del Señor? ¿Cuántas veces nos han visto nuestros hijos de levantar nuestras manos y alabar al Señor? Amén. Es muy difícil, pero vale la pena postrarse. Y no tenga pena, no se avergüence. Si su hijo lo mira así en la mañana, deje que lo vea así postrado. Amén. Aunque no le haga caso a usted, pero algo se le va a pegar. Esa actitud suya, algo le va a calar en su mente y en su corazón. Jamás la va a poder borrar de su mente en el futuro. Entonces entenderá como Dios por testigo. Mira, tu
tu papá, tu mamita, un día se arrodilló y se postró delante de mí. Nunca lo olvides. Dependencia. Aleluya. Algunas veces nos da hasta pena hasta cómo movernos y cómo saltar un poco y danzar. No, en la presencia de Dios somos libres. Amén. Amén. Expresemos a nuestro Dios lo que hay en nuestra alma. Seamos agradecidos. Alabémosle. El hermano José trajo una clase el miércoles muy linda. Un día vamos a tocar un poco a tiempo general aquí. Pero hermano, necesitamos aprender a alabar y adorarlo con expresión en nuestro cuerpo, porque nuestra alma tiene que deleitarse delante de Él. Para eso somos. Amén. Sigamos leyendo. Dice y empieza: Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas ¿qué cosa? Note, él está orando y está recordando, porque todo lo que él está viviendo y lo que él había hecho era de acuerdo a lo que Dios había hecho con David. Diga conmigo, herencia. Herencia. Él está viviendo y aparte de eso, en el pacto, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón. Aleluya. Amén. ¿Es importante esto? Amén. Cuando usted lea estas cosas, no deje que el diablo le robe esta inspiración. Aprende a escudriñar la palabra y ponga la atención a estos ejemplos y hechos. Porque Salomón estaba haciendo una oración tremenda en la experiencia de una herencia por causa del pacto de Dios con su padre David. Dice, ¿hasta dónde estamos ahí, Pascualito? Que has guardado a tu siervo. ¿A quién le dice? David, mi padre. Lo que dice, que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca, muy importante, y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. ¿Qué cosa? El templo. Yo creo que David desde la tumba se levantó y dijo: Señor, gracias. Porque aunque quizás no estoy en el cuerpo, pero veo que cumpliste tu... David sabía que Dios iba a hacerlo, porque ya lo había aceptado. Pero la verdadera experiencia de la herencia que lo está viviendo era su hijo. Hermano, qué lindo es saber de que tú y yo nos vamos un día, pero confiadamente sabemos que la mano y la gloria y el amor y la misericordia del Señor estará con mi hijo, con tu hija, con mis generaciones, por siempre. Porque Dios es fiel a su pacto. Aleluya. ¿Terminamos hasta dónde? Ahora pues, Señor Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le has prometido. Note, él estaba reconociendo que hasta la hechura y dedicación del templo ya Dios le había cumplido a David, ¿sí o no? Sí. Pero Salomón está reconociendo algo, que todavía faltaba más por cumplir dentro del pacto. Y le está recordando. Dice, ahora pues, Señor Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le has prometido, diciendo: no faltará de ti varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden ¿qué cosa? Tu camino, andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Creo que lo tenemos hasta el 17, ¿ven? Ahora pues, oh Señor Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Amén. Hermanos y hermanos, yo no sé cuántos se gozan el día de mañana que mi hijo Jorgito se levante, y aunque yo ya haya partido, que él puede decir a sus hijos: tu abuelo Cabrera Senior, ese mi papá era fuerte, siempre me habló de Cristo y nunca se cansó. El abuelo siempre se metió con el Señor. Y quiero que sepas que esa es la herencia que me ha dejado también a mí. ¿Acaso no le gustaría a usted entender esa cosa? Entiéndalo por fe. Vea a su generación alabando y glorificando al Señor. Aunque ahora estén niños, estén adolescentes, confíe en el Señor. Profetice sobre ellos. Declare la grandeza de la misericordia de Dios. Si usted es fiel en la tierra y con todo su corazón busca a Dios, Dios va a responder por su misericordia y fidelidad y su verdad a nuestras generaciones. Amén. Y termino. ¿A quién Dios le va a revelar su pacto? Porque para entender estas cosas, Dios necesita corazones que le correspondan. Amén. ¿Él estará dispuesto a revelar y a darse a conocer a nuestros corazones? Amén. Sí, Dios siempre ha deseado darse a conocer y a revelarse. Pero hay dos cosas maravillosas que necesita Dios en los corazones, y eso hace falta muchas veces. Salmo 25, 12, creo que tenemos al 14.
viene la pregunta, ¿quién es el hombre que teme al Señor? La respuesta hay algo. Él le enseñará qué cosa, o sea, al que le teme. Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Quién le enseñará el camino? Dios. ¿A quién? Al que le teme. Pero mira lo siguiente. ¿Gozará él? ¿De qué gozará el que le teme a Dios? Y su descendencia. ¿Qué es lo que dice? Y su descendencia heredará la tierra. Pero aquí es lo que se lo quiero dejar. La comunión íntima del Señor es. Nos preguntamos eso. ¿Somos verdaderamente temerosos de Dios? Yo creo que aquí todos deberíamos de ser temerosos de Dios. Y ya les voy a explicar qué es ser temeroso de Dios. Dice, la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer o revelará qué cosa, su pacto. Para que podamos disfrutar las bendiciones de un pacto tiene que ser revelado. Pero para que un pacto sea revelado, Dios necesita encontrar un corazón temeroso. ¿Qué es temer a Dios? Sino es santificar al andar en nuestra conducta su santo nombre. En otras palabras, temer es buscar y entender y hacer la voluntad de Dios con todo nuestro corazón, y decirle que nos ayude a ser sumamente obedientes para hacer lo que Él le agrada. Amén. Eso es Amén. ser temeroso Amén. de Dios. Pregúntese si usted santifica a Dios con sus labios, con lo que dice y con lo que hace todos los días. Y si usted santifica el nombre de Dios como temeroso de Dios delante de su compañero de trabajo, en la escuela, en la casa, en el matrimonio y en cualquier parte. Pregúntese, porque eso es importante. Amén. ¿Queremos entender la revelación de las cosas de Dios? Solamente en un corazón que le teme. Y el corazón que le teme Dios. va a agradar a Dios siempre. Y le va a decir, guíame, ayúdame a entender tu voluntad para ponerla por obra. Y quiero ser obediente a tu palabra. Amén. Nada más. ¿Hemos aprendido? Amén. Vamos a ponernos en pie y darle gracias al Señor.